Bueno, es inevitable hablar de las variantes del COVID-19, de las acciones que tenemos que tomar para evitar pues estar sujetos a esta pandemia, pero pues es un tema que tarde que temprano nos va a alcanzar. Aunque lo digan los multimillonarios, que sí, que el Omicron va a estar presente en cada una de las casas del mundo, pues quién sabe. Pero el tema, pues mejor le preguntamos a los especialistas. Nos da mucho gusto recibir el día de hoy a Alberto Salas, el doctor representante de la Mesa de Salud en La Laguna. Doctor, buen día. Bienvenido, gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, Ángel, doctor. Marcela, gracias por la invitación. Y bueno, también un especialista en infectología, José Antonio Candelas. Gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Al Eso es un contrario. placer. Yo leía en algún lugar que uno de los descubridores de la vacuna o de los médicos que participó en la elaboración de la vacuna contra el COVID-19 había dicho que era prácticamente insostenible para cualquier nación del mundo estar vacunando constantemente a la población. Es decir, la primera dosis, la segunda, el refuerzo y la pastilla y demás. Era prácticamente incosteable. Doctor. Fíjate que, bueno, indudablemente hemos aprendido mucho de esto, ¿verdad? Ha sido increíble lo que hemos vivido en los últimos 2 años. Y imposible predecir cómo se comportan los virus. Sabemos que, no mal recuerdo, el virus de la influenza cambia. Todos los años tenemos vacuna para influenza. Todos los años reformulan la vacuna para tratar de prevenir lo que viene ese año. Y con el COVID, pues no sabíamos qué estaba pasando realmente, ¿verdad? Pero se ha conocido mucho, se ha avanzado mucho, indudablemente. Yo creo que actualmente te quiero comentar que ya algunos países, Israel, Chile, ya andan en la 4ª dosis y irá a necesario en todo el mundo. Posiblemente el virus vemos que está variando, ¿verdad? Ahora salían noticias de Pfizer y de Moderna que ya están sacando algunas, ya están preparándose para la Omicron, para la vacuna contra el Omicron. Sin embargo, sabemos que las vacunas, que el que tiene 3 dosis está completa, tiene una protección muy importante contra el virus de Omicron, que fue una variación diferente, ¿verdad? Completamente a lo que habíamos tenido. Ahora, mi duda tiene que ver con 2 cosas. ¿Es peor la gente que no se vacuna a las personas que no guardan la sana distancia y demás? O sea, ¿qué es peor entre esas 2 variantes? Fíjate, Juan Antonio debe estar de acuerdo conmigo que la clave es vacunarte, indudablemente. Gracias a las vacunas estamos protegidos y prevenimos muchas muertes, ¿verdad? Porque el hecho que tú vas a un lugar y estás protegido con 3 dosis, que tienes una cantidad de anticuerpos que te va a proteger contra el problema, o al menos te va a mitigar la infección que no te mande al hospital, a una persona que no está vacunada. Hemos visto que el porcentaje considerable que están ahorita en los hospitales es gente no vacunada o a lo mejor con una dosis. ¿Cuál es la diferencia del Delta, que era la última cepa que se había presentado, al Omicron? ¿Qué síntomas diferencian pues de la Delta al Omicron, Doc? Sí, la diferencia son que, bueno, hubo algunas mutaciones en la cepa Delta que se convierte ahora en Omicron. Y esas mutaciones, lo que se ha visto, al menos en los estudios, es que en lugar de ir directamente a los pulmones, como eran las variantes anteriores, se reproducen al principio un poco más en las vías respiratorias altas. Hablo de laringe, hablo de nariz. La garganta. Exactamente, la garganta, la nariz. Similar a otros virus respiratorios como influenza, como rinovirus, como adenovirus. Entonces, esto hace que el virus sea más contagioso, porque está más presente. Exactamente. Sin embargo, eso, según los estudios, lo que hace es que el pulmón no se afecte tan rápido como eran con las otras variantes. De ahí que se ha visto que los síntomas son más leves y son más parecidos a un resfriado común, es decir, secreción nasal, ardor faríngeo, ardor en la garganta, pues, dolor en la garganta, problemas para deglutir alimentos por el mismo dolor, que son dolor de cabeza, que son más parecidos a, por ejemplo, a influenza o a algún otro virus respiratorio, y a diferencia de las primeras variantes, que era directamente, prácticamente el paciente debutaba con una neumonía, con un problema pulmonar. Sí. Esa es la diferencia. Fíjate, Ángel, yo quisiera comentar nada más, indudablemente es eso lo que está comentando Juan Antonio, pero hay una gran diferencia entre el Delta y el Omicron,
que el Delta lo veíamos que tenía posiblemente un periodo de incubación a lo mejor de 5, 7, 8 días. Y ahorita el Omicron lo estamos viendo que tiene de 3 a 5 si mucho. A veces, y eso es lo que hace un virus, mientras su periodo de incubación sea mucho más corto, tiene mucha más capacidad de diseminación. Difícilmente lo paras. Y es lo que estamos viendo con el Omicron, que es un virus que llegó, la gran mayoría de los pacientes que estamos viendo ahorita traen Omicron. Tanto que el Omicron vino a sustituir completamente al Delta en muchos países. Fíjese que, y contrario a las cifras que nos manejan, en Coahuila hay 3 casos confirmados, todos de Torreón, y en Durango 7. hay 12 sospechosos pero y se 7. confirmaron 7 el día lunes. Así que, pero en la realidad sabemos que todo el mundo trae el bichito ahí. Claro, y lo importante aquí es llevar, y yo siento que se ha manejado muy bien aquí, realmente han cuidado la activación económica y han cuidado, porque es imposible el mecanismo por el cual se puede hacer secuenciación genética e identificar bien el virus, no lo tenemos disponible. Por eso es imposible que aquí te digan, ya vienen, no tardan mucho en estar y el laboratorio tú vas a pedir, a lo mejor te va a costar, hay un protocolo que ya es como 2,500 pesos y te van a poder decir qué tipo de virus tiene. ¿Verdad? Yo creo que no sé si vaya... ¿Y cuántas variantes de COVID hay, doctor? Pues ahorita... Delta, Omicron, Alfa, Fluxona, que es donde empezamos. Alfa, Sí. Beta, Alfa, Beta, Gamma, Gamma, Delta, Y Omicron. Omicron. Por ahí hay una en Sudamérica, hubo una que se estuvo estudiando, la Epsilon. Que, Así es. O bueno, mal llamada andina. Hay otra nueva incluso que salió la semana pasada, empezaron a salir los estudios preliminares. Todavía no tiene nombre de letra griega, pero se llama, por lo pronto se llama IHU. Son las siglas del centro en Francia que la descubrió. ¿Y qué es esa cepa? Precisamente es otra cepa, otras mutaciones diferentes que todavía A ver, estamos viendo. doctor, ¿cómo de pronto saber identificar? Es una nueva y no es una de las otras De las 11,000 otras que que ya hay se ahí. Ajá. ¿Por qué es nueva, doctor? ¿Por qué la gente llega a los hospitales y dicen, a ver, este es nuevo porque no teníamos dato de que da dolor de garganta, te da dolor de cabeza, te sube la temperatura, te da asunto en los pulmones? Sí, la verdad es que como no tenemos la secuenciación, todo es especulativo. O sea, que llegue un paciente y le digamos, probablemente tengas Omicron, probablemente tengas Delta, yo lo considero erróneo decirle a un paciente eso porque en realidad no tenemos la prueba. Claro. O sea, es una especulación nada más. En cambio, cuando se descubre una nueva cepa es precisamente porque se hace secuenciación de las muestras que se toman a pacientes. Vaya, el resultado es distinto a los resultados que estudiaron en el pasado inmediato. Así ¿Es correcto? Sí, la secuenciación te arroja todo un árbol, como si fuera un árbol genealógico, de mutaciones y de diferentes características del virus, que a la hora que la computadora lo compara con, por ejemplo, una cepa Delta, una cepa Omicron, si hay un cierto número de mutaciones importantes que cambian la estructura del virus, en ese momento podemos decir, esta cepa es nueva. Es otra nueva. O incluso podríamos... ¿Se puede haber- tornar más peligrosa? ¿O en el futuro cómo están previendo que vengan las cepas, doctor? Es imposible, yo creo predecible, pero yo te quisiera hacer 2 comentarios. Uno respecto a lo que estaban platicando. Fíjate, por eso es muy importante que los países le inviertan y apoyen la investigación, que no lo tenemos aquí. Porque cuando clínicamente empiezas a ver en una comunidad que se empieza a comportar la clínica diferente, ahí es donde entran los investigadores a ver qué está pasando. Y empiezan a investigar el virus, hacen cultivos, hacen secuenciación y hacen todo eso. No lo hacemos aquí, pero los países que tienen esa capacidad para investigar, ellos lo hacen y es cuando demuestran que hay una secuenciación diferente, que es una cepa diferente. Por eso creo uno de los apoyos más importantes que debe haber en el país es investigación. Un país sin investigación, estamos esperando a ver qué nos mandan o qué nos llega. Claro, ahora, esta parte de la variación en las cepas, ¿se da por la falta de vacuna en las personas que se aloja? ¿Hay una mutación porque llega a un cuerpo que no está vacunado? ¿Cómo es el proceso? Es complejo, es complejo. Parte es eso, parte es que el virus entra a un cuerpo que a lo mejor no tenía ninguna defensa, ningún conocimiento del virus, y pues puede haber ahí ciertas mutaciones.
En otras situaciones también, la persona vacunada que adquiere el virus, probablemente sus mismas defensas hacen que el virus intente buscar una manera de burlar a las defensas. A Se final de enmascara, cuentas, como si fuera un sí. disfraz. Entonces, a final de cuentas, el virus busca reproducirse, ¿sí? No es consciente, no es un ser consciente, pero su mecanismo genético está programado para reproducirse, de alguna manera, de la manera que sea. ¿El virus está compuesto de células, se podría decir, doctor? No, solamente es información genética, Ya. ya sea RNA o ADN, o sea, es una cadena o doble cadena de información genética cubiertas por múltiples sustancias. Ahora, te replanteo la pregunta que le hice al doctor Salas. ¿Puede haber una variación más letal que incluso la alfa, con todo y vacuna y con todo y demás? Exactamente, es imposible predecirlo. Pero puede existir la posibilidad. pudiera existir. Claro, sería fíjate, yo creo que la gran la investigación, lo que nos dice a nivel mundial ahorita es que queremos pensar que el Omicron sí tuvo mucha variación genética, indudablemente fue un virus completamente con muchas mutaciones. A la vez tiene características, como están comentando, de una afectación de tracto respiratorio alto, fijación arriba, síntomas muy leves, que sale rápido, y eso se ha visto que a lo mejor nos da la ventaja también de inmunizar a una gran cantidad de gente rápido para que tengan anticuerpos y esto se pueda sacar adelante. El virus no se va a ir, va a ser endémico, lo vamos a tener aquí, va a regresar a lo mejor al rato. Esto es increíble lo que hemos aprendido a usarlo, ¿verdad? Y que nos ha ayudado a controlar mucho. Pero yo pienso, tu pregunta es, ¿podrá venir? Pues todo puede pasar. Esperemos que no pase eso, ¿verdad? Pero puede pasar. Quisiera ver con positivo y que esto que vino sea el principio del final de este problema, ¿verdad? Que a lo mejor tengamos un mejor 22 y a lo mejor en el 23 estamos saliendo. Ya con vacunas. Claro, lo que me gustaría saber es si en algún momento dado este tipo de enfermedades se van a convertir en algo hasta cierto punto normal para nosotros como población y que no tengamos que estar con el Jesús en la boca cada que entendemos que hay una nueva cepa. Ese es el tema. Definitivamente nos tenemos que acostumbrar, el virus se va a quedar y lo único que nos queda, como con influenza, es cada cierto tiempo estarnos vacunando.